Y empecé a ver el contorno primero de la cabeza y luego los ojos de uno de los seres grises. Lo primero que recuerdo, que fue gracias a que mi madre años después me dijo, ¿te acuerdas de lo que te pasó cuando eras pequeño y que me platicabas que te sucedía esto en tu recámara? Y fue cuando empecé a recordar que cuando tenía alrededor de 4 años, porque fue antes de que naciera mi hermana, ella nació cuando yo tenía 5, me venían a visitar, yo pensaba que eran las señoras del servicio de la casa y que me venían a espantar en la noche como para molestarme. Yo le decía, oye mamá, vinieron las señoras del servicio en la noche y me estaban espantando, no me dejaban dormir. Mi mamá en ese entonces, para no espantarme más, me decía, sí, son ellas, hijo. Pero después me volvió a recordar de lo que había pasado y me dijo, en ese entonces, las señoras del servicio a esa hora de la noche ya no estaban en la casa. Ellas se iban en la tarde de regreso a sus hogares. Entonces fue cuando empecé a recordar más cosas. Y empecé a recordar que sí veía a alguien que se asomaba en la parte de abajo de mi cama, en la parte donde estaban mis pies, en esa orilla de la cama. Podía ver que alguien se asomaba constantemente a verme, creo que era más de una persona. Y algo curioso que una vez le dije a mi madre, cuando mi papá me regaló un bat de béisbol, también cuando era pequeño, le dije, mamá, las mujeres del servicio tienen ese color de piel. Y el bat de béisbol era de aluminio. Entonces fue algo todavía más extraño para mi madre, saber que me estaba visitando alguien extraño en la noche y que tenían un color de piel de color metálico o gris. Entonces para mí hoy en día que entiendo el fenómeno y que sé que hay diferentes especies extraterrestres, podría yo pensar que hay una relación directa con estos seres que posiblemente me venían a ver en la noche, no para hacerme daño, simplemente para observarme. Acordándome de cómo eran, yo ya estaba listo para irme a dormir. Al día siguiente tenía que ir a la escuela y justo antes de quedarme dormido empezaba a ver unas cabecitas asomándose en la orilla de la cama, en la orilla de donde están mis pies. Y yo del temor que tenía me tapaba la cabeza con las cobijas. Yo no quería ver lo que estaba ahí y me costaba mucho trabajo quedarme dormido después de eso. En algún momento lo lograba porque sí, lograba conseguir el sueño, pero era algo que me pasó en repetidas ocasiones y me molestaba porque no me dejaban descansar bien. Alguna vez me gustaría hacerme una regresión para saber exactamente qué fue lo que pasó en esas noches cuando era pequeño. ¿A los 4 años se cortó esto o siguió? Pasaron muchos años después, es algo que me he dado cuenta a lo largo de mi vida, me pasan cosas paranormales por un tiempo, como consecutivas, y luego no me pasa nada a lo largo de 5 o más años. Cuando me volvieron a pasar cosas extrañas fue en mi adolescencia, cuando tenía entre 14 y 15 años, me pasaba mucho el tema del parálisis del sueño. Así es, no te puedes mover, no puedes hablar, cuesta trabajo respirar. Y lo que yo me acuerdo de esas ocasiones es que me pasaba en repetidas ocasiones, por ser redundante, pero la vez que fue algo muy extraño en la que no pensé que fuera un simple parálisis del sueño, fue en una ocasión que estaba en mi recámara, también en el desierto de los leones, y escuché que la madera tronó en mi recámara, tronó de una manera muy fuerte, como si se hubiera roto una viga de madera. Y yo me quise levantar de mi cama como para ver qué estaba pasando, pero en ese momento que quise hacer el movimiento para levantarme, estaba como atrapado. O sea, sentía el parálisis del sueño, no me podía mover. Lo interesante es que estaba volteado, la orilla de la cama la tenía de este lado, estaba dándole las espaldas a la orilla de la cama. Y algo que me pasó es que empecé a girar sin ningún esfuerzo mío hacia la orilla de la cama, o sea, di toda una vuelta con mi cuerpo. Algo que no entiendo por qué lo tenía puesto en la cara, no sabía si era porque hacía mucho frío, o que yo me lo puse, o que fue algo más. Tenía la sábana más delgada de mi cama en la cara. Entonces cuando giré, estaba dando de frente a la orilla de la cama, sintiendo que algo estaba ahí, que ese algo fue lo que me hizo que girara de esa manera. Pero el giro fue totalmente involuntario. Totalmente. Fue como si flotaras en el Algo te aire. giró. Algo me giró.
Pero no sentías que nada te agarrase. No, nada me estaba tocando. Pero como te digo, tenía la sábana más delgada de la cara y yo sentía que lo que me hizo eso estaba enfrente mío. Y lo que pasó consecutivo fue que empecé a sentir que algo me empezó a tocar la cara, detrás de la sábana delgada. Eran como unos dedos puntiagudos, pero muy rápido, o sea, en la cara sentía que me hacía así. Y yo me empecé a enojar, dije, ¿por qué me estás tocando? ¿Quién te dio permiso de tocarme? O sea, si me libero de esto te voy a romper la cara, o sea, deja de hacer esto, no me gusta lo que estás haciendo. En ese momento en mi cabeza era como, es una bruja, es un demonio, es algo muy malo que me está haciendo esto y no voy a dejar que me haga daño. De pronto se detuvo, yo en mi cabeza seguía pensando esto que te digo, porque no puedes hablar, te digo, respiras con dificultad. Lo que sentí después es que la cosa que me estaba tocando la cara se fue a la altura de mis pies y empezó como a burlarse de mí. Yo lo interpreté de esta manera porque escuchaba unos chillidos como si fuera una risa burlona, pero unos chillidos metálicos muy extraños, unos chillidos como si fuera un animal lastimado, pero como si estuviera riendo de mí. Entonces yo me enojé más todavía, dije, además te estás burlando de mí, vas a ver, ahora sí te voy a dar con todo y te voy a romper la cara. Después de eso sentí que ya no hizo ruido y de pronto ya me pude mover, ya tuve control sobre mi cuerpo, me levanté de mi cama, no había nada, empecé a analizar mi alrededor y me quedé despierto todavía unas horas más para ver que no volviera a suceder eso. De ese momento pasaron posiblemente tenía 15 años, 8 años después. Lo que me pasó, estaba con mi novia, estaba en Valle de Bravo, tenemos una casa de fin de semana y lo que vi, antes de quedarme dormido, había una sombra bajita en la recámara, a la altura de donde estaba el baño de la recámara. Pero lo extraño es que no me quise levantar a ver qué era, estaba muy cansado, o sea, era una sensación de un sueño y me ganaba el sueño y dije, bueno, sea lo que sea, tengo que irme a dormir, no me importa. Lo que pasó después, nos fuimos a dormir alrededor de las 11:30, 12 de la noche. Me levanté a la 1:45 de la madrugada, 1:45, 1:30. Me levanté muy agitado, estaba sudando completamente y estaba como espantado, como si hubiera corrido un maratón, así me sentía con mucha energía, pero en ese momento no me acordaba qué había sucedido. Y dije, qué raro que me haya levantado de esa manera, como, ¿qué me pasó? ¿Qué me espantó? Y al día siguiente, cuando estaba desayunando con mi novia, me empecé a acordar, porque dije, es que no puede ser, qué cosa tan rara que me haya despertado todo agitado y no me acuerdo qué fue lo que pasó. Desayunando con ella me empecé a acordar qué había sucedido. Lo que volví a sentir fue el parálisis del sueño y sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera presionando, que no podía respirar bien. Y en ese momento me acordé de lo que me había pasado, que te conté que me tocaron la cara pero que tenía la sábana. Y esta ocasión no tenía la sábana en la cara. Y fue, abre los ojos para ver qué está enfrente de ti. Ábrelos. Y en ese momento que los abrí, fue como borroso primero, como si fuera totalmente nublado. Y empecé a ver el contorno primero de la cabeza y luego los ojos de uno de los seres grises. Y lo vi que los tenía aquí enfrente. Cuando lo vi directamente a los ojos, yo lo vi con una expresión como si estuviera enojado. Tenía como unas arrugas aquí abajo de los ojos, como si fueran las ojeras. Y tenía una expresión de que no estaba contento de que me hubiera despertado. Y yo en ese momento sí como que me espanté un poco por lo que estaba viendo y me intentaba mover. Te digo, estaba paralizado, pero me podía mover hacia los lados. Estaba así, como intentando... Como si estuvieses amarrado. Como si estuviera amarrado, como si tuvieras una camisa de fuerza. Sí. Así se siente. Y yo lo que veía, no alcanzaba a ver sus manos, pero veía como que sus brazos estuvieran sobre los míos, como intentándome detener así. No te puedo decir si fue cierto eso o no, porque no le veía las manos donde las tenía puestas. Pero lo veía que estaba aquí enfrente y era muy delgadito y de esta manera. Y yo me estaba moviendo hacia los lados para que me dejara en paz.
Y después de eso no me acuerdo qué sucedió. Fue como ¡pum! Otra vez se apagó. Sí, la última vez lo tuve cuando tenía 27 años. Te digo, son momentos en donde me pasan cosas, luego pasan muchos años después que no me sucede nada y de pronto vuelve a pasar. Estaba también en mi recámara y te digo, lo extraño es el ruido que te menciono, que suena como que truena algo muy fuerte. Yo no entiendo qué es ese sonido. Entonces cuando truena eso fuerte, yo me intento despertar, levantar de mi cama, pero estoy completamente paralizado. Lo que me sucedió en esa ocasión fue que igual quería abrir los ojos para ver qué estaba sucediendo, pero me costó mucho trabajo, no podía abrirlos muy poco, como una pequeña abertura, y lo que alcanzaba a ver era una luz enfrente de mí, como que me estaba hasta cegando un poco, como si estuviera volteando a ver esta luz de arriba. Y sí veía que había algo o alguien ahí enfrente de mí. Igual me estaba como espantando un poco en el sentido de que como no tienes control de tu propio cuerpo, te causa temor de lo que te puedan hacer, ¿no? Pero algo interesante es que sentí que algo más me agarró la mano. O sea, yo quería como reaccionar y levantarme porque estaba como que empezaba a tener un poquito de pánico y sentí que algo más me agarró la mano de esta manera, como entrelazando sus dedos con los míos. Y era una mano como caliente y muy suave, por alguna razón era como calientita y suave, y lo que sentí fue una tranquilidad y una paz que me quitó todo el miedo que estaba sintiendo. O sea, ya dejé de preocuparme y de estar angustiado y más bien me puse a analizar lo que estaba sucediendo en mi entorno. Y lo que empecé a sentir es que en mi espalda, a la altura de mi nuca, me empezaron a tocar con algún instrumento puntiagudo, pasando de arriba hacia abajo, como con un patrón en específico. Y yo dije, híjoles, en cualquier momento me van a inyectar algo, me van a atravesar con ese instrumento. Pero no, solo fue una y otra vez, pasando así como si fuera una aguja, pero chata en la punta, o sea, no tenía filo. Y nada más sentía eso una y otra vez, una y otra vez. Y lo que empezaba a escuchar atrás de mí es que había como si fueran dos seres hablando entre ellos, porque escuchaba un ruido extraño, pero en esta ocasión sonaba como si fueran unos insectos. Yo lo asimilo al sonido que hacen las cigarras. Y dije, bueno, si están hablando entre ellos, entonces por favor hablen conmigo. Yo es lo que pensaba en mi cabeza, porque yo no podía hablar. Les decía, comuníquense conmigo, yo estoy dispuesto a hablar con ustedes, me interesa comunicarme con ustedes. Pero la verdad no me dijeron nada. Entonces, pues ahí me quedé con las ganas. Y después de eso, recuerdo que algo interesante que me pasó es que sí, o sea, me quedé dormido profundo en algún momento y me desperté al día siguiente cuando sonó mi despertador. Y algo interesante es que fui y lo apagué y regresé a mi cama por 5 minutos más de sueño, y en ese momento volví a sentir como otra vez el parálisis del sueño. Y lo que noté fue que había como un humo raro, no sé, en la habitación, y escuchaba como si fueran atomizadores haciendo el sonido de como liberando algún tipo de humo, y eso me causaba mucho sueño por alguna razón. Y dije, no puede ser, si ya me levanté, me fui a dormir solo 5 minutos más, porque otra vez tengo tanto sueño como si no hubiera dormido toda la noche. Y poco tiempo después ya me pude levantar, pero eso fue algo muy extraño que también me pasó.